Bien. Chica de lujo. Bienvenidos, queridas amigas, a un nuevo capítulo de Migrantas. Buenas, buenas. Yo soy Gracia Guevara. Y mi nombre es Taura. En este capítulo vamos a estar explicándoles qué onda conseguir departamento, qué onda las estafas. ¿Qué onda? ¿Qué onda esto de mudarte a Berlín? Claro, básicamente vamos a estar contándoles cuáles son los barrios, cuáles son los más conocidos, los menos conocidos, qué onda los precios, dónde te tenés que mudar y dónde te podés mudar. Porque en realidad vamos a darle un montón de información, pero la verdad es que te mudás donde podés, donde encontrás. También es importante decirles por qué estamos haciendo un capítulo exclusivo de los barrios. Porque en Berlín es una ciudad donde conseguir alquiler es uno de los problemas más grandes. Ya les hablamos de lo que es el Almendum, de cómo hacerlo y demás. Bueno, vamos a ir un poquito antes ahora de dónde me mudo, dónde consigo un contrato de alquiler. Y lo que sucede es que en Berlín hay mucha gentrificación. ¡No es cierto! ¡Lo que te diga no es cierto! Bueno, ¿qué sucede en Berlín con la gentrificación y con la especulación inmobiliaria? ¿Cómo es eso? Bien, básicamente el precio del alquiler es carísimo. ¿Por qué? Porque las empresas especulan con el precio. ¿Por qué especulan con el precio? Ahí nos tenemos que ir a los años 90 con la reunificación alemana. Básicamente hay una empresa que se llama la Treuhand, que lo que hizo fue agarrar todas las viviendas sociales que había en la Unión Soviética y ponerlas en el mercado según el precio de los alquileres. Eso explica muchas cosas. Entonces se quedaba con un montón de viviendas vacías para que suba el precio del alquiler y se le ofrece a la gente cuando el precio del alquiler está bien alto, bien alto, bien alto. Y todos nosotros tenemos que pagar un montón de precio de alquiler porque hay empresas que especulan con nuestros derechos inalienables, como es el derecho a tener un techo. Berlín unificado. ¡Y qué bonito es! Berlín, obviamente tenemos el centro, que es Mitte, que es el barrio central. Nadie quiere vivir en Mitte. Nadie quiere vivir en Mitte. Nadie. No vayan a Mitte, No lleno de oficina, una cosa espantosa. ¿Para qué decir que no sí sí? ¿Cuáles son los barrios de Berlín y a dónde me mudo? Pero antes te tenemos que decir que te suscribas. Mirá estas tetitas. Mirá lo que es. Mirá lo que es todo esto. Que te suscribas para que podamos seguir creciendo. Ya está. Hay que calmarla. Primero le boteaba a tu viejo, ahora a la gente. O sea, Su padre habló en su defensa. Podrá ser comunista, pero nunca una estrella de porno. es incontrolable. Vean la temporada 1, se quieren enterar. Si quieren ver cómo Gracia le botea al padre, miren la temporada 1. No nos va a ver nadie. No. Oh, bueno, acá un morboso. El morbo. Oh my god. Yeah. Barrios en Berlín. Bueno, hay un montón, no vamos a nombrarlos a todos. Mapa de Berlín atrás, como para que vean cómo es y todo. Hay 3 barrios que son los más trendy, llamémosle, los más famositos, donde la gente llega y se va a vivir ahí, que son Neukölln, que son Kreuzberg y Friedrichshain. Todo el mundo quiere vivir en esos barrios. Porque Todo el mundo. Son re hipsters. Y estoy harta de ser hater, no soy lo que soy. Neukölln y Kreuzberg y Friedrichshain también, pero me parece que más Neukölln y Kreuzberg son los barrios que más personas migrantes tiene. También es cierto que es un barrio con muchas facilidades, donde tenés muchos supermercados, donde tenés varias líneas de subte, donde tenés colectivos, donde muchas cosas te acercan y hacen que tengas un centro no solamente comercial, sino también nocturno. ¿Qué quiere decir esto? Todos los bares y toda la cuestión nocturna está en esos 2 barrios. Bueno, en Friedrichshain también. Entonces un poco la gente se muda ahí para tener un poco todo cerca. Siempre encontrás a alguien que habla inglés y Eso es casi siempre encontrás a alguien que habla español también. Sí. Saludos desde Argentina, Colombia, besotes a todos ustedes por allá, mi México. Importantísimo, ¿dónde conseguís alquiler? Como, ¿a dónde vas? ¿Podés ir a una inmobiliaria? Sí, podés ir a una inmobiliaria. ¿Qué pasa con las inmobiliarias? Que son carísimas, son alemanas y te piden muchos requisitos. Y capaz, vos que sos recién llegado acá como migrante latinoamericano, no tenés todos esos requisitos ni cerca. Básicamente lo que hacemos más es grupo de Facebook. Vuelvan a abrir el Facebook que hace 4 años que no abren. Entran a Facebook y hay un montón de grupos. Vamos a dejar algunos links. Pero ahí es donde más conseguimos. Y después hay otra página llamada Gesucht.
Begegesucht, sí. Begegesucht, Sí. que también vamos a estar dejando el link en la descripción. Cada persona que tiene un alquiler se crea un perfil, entonces vos podés ver cuáles son los requisitos, cómo es esta persona, si se fuma, si no se fuma, si es vegetariano, si es vegano, si qué, todo. Sí. Así que También está buena la página. Hay otro grupo que se llama Argentinos en Berlín, que es un nido de fachos. Ustedes no tienen moral para acusarme a mí. ¿Con qué vara ustedes me miden a mí? Está lleno de fachos. Que me vengan a buscar los de Argentinos en Berlín. No me rompa más las bolas, ya le di la fama que querían, ya está. Es un nido de fachos. Sí, sí. Todos que el lenguaje inclusivo, que la cara... Escribís con él y la gente te bardea, eso te pasa, pero bueno, para algo gana Macri. Hay ¿no? otro En Berlín, grupo bárbaro gana- igual también que se llama Peronistas en Berlín o Argentinos del Bien en Berlín. Pero Argentinos del Bien en Berlín, ese es mucho más lindo. El de peronistas también está bueno. I said what I said. En esta página o para buscar alquiler lo que sea, por lo general es todo en inglés, en alemán obviamente también, pero en inglés está bien. O sea, si sabes alemán tenés más posibilidades obviamente, pero con inglés te manejas bastante bien. Y en los grupos de Facebook probablemente haya alguno en español, pero por lo general todo es en inglés. Un beso a tu país. Cosas que tenés que tener en cuenta a la hora de conseguir un departamento es que tenés que intentar tener algún tipo de referencia a la hora de ir a un departamento. No hacer transferencias de antemano. Eso es muy importante. No, si no hay un papel, ojo, tengan cuidado porque acá hay muchas estafas y hay muchas posibilidades de que esto te suceda. También nos pasa que como somos personas migrantes, conocemos menos las leyes, conocemos menos cómo es el entramado y muchas veces estamos un poco más desprotegidos. Por eso es importante hacer comunidad, por eso es importante hablar con tus amigues. Por eso es importante suscribirse al canal. ¡Suscríbanse! I'm not joking, bitch. Así que tengan cuidado porque las estafas suceden. Una dice, yo soy latina, no me van a estafar. No, sí, sucede. Una Así que- prueba más que los medios masivos de comunicación en Mienten. Latinoamérica mienten. Entonces no mientas, Silvina Cuspidero. No mientas. Muchas gracias por haber visto este capítulo. Gracias por estar del otro lado, gracias por compartirnos. Recuerden, si esto les sirve a alguna amiga suya, etiquétenlo, compártanlo. Cualquier persona que quiera arrancar este proceso migratorio o conocen a alguien que esté en este proceso migratorio y no tenga las cosas claras, o alguien que le gusten las drag queen hablando boludeces, bárbaro, le mandan este video. Sí, es importante que la mejor herramienta que tenemos para que no nos estafen, para que no nos precaricen, es hacer comunidad, es estar todas juntas y es suscribirte al canal de Migrantas. Suscribirte al canal. Muchos besos, muchos apapachos. Nos vemos pronto. En este capítulo vamos a estar hablándote de cuáles son los laburos, cuáles son los trabajos que podés conseguir recién llegada a Berlín. Y un poco también cuáles son tus derechos laborales y qué onda los tipos de contrato, ahorrar y todas esas cosas que todo el mundo quiere saber